Con nosotros Luis Miguel Pereira, abogado, representante del Grupo Bávaro. Él nos hablará del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Ya la semana pasada tuvimos con nosotros al abogado Enrique de Marchena, representante de la Corporación Aeroportuaria del Este. Buenos días, Luis Miguel. Un placer estar aquí. Buenos días a ustedes, a todo el panel y a los amigos televidentes. Muchas gracias. Yo comenzaré con la misma pregunta que le hice a Enrique de Marchena. Incluso estoy utilizando el mismo esquema, pero a la inversa. Porque yo, en lo personal, no estoy viendo el interés general involucrado en este debate, en esta confrontación. O sea, el interés general, el de la población. Yo veo que ahí son dos grupos económicos que se están disputando. Pero la población enterada ya se ha interesado en el tema. Yo te pregunto a la inversa, con los argumentos de la parte contraria. El abogado de Marchena, argumentando en contra, puso el acento en la falta de transparencia. Su discurso era ese, pero sus palabras denotaban que había complicidad. Yo le decía connivencia, para utilizar un término de abogados. De abogado. Pero principalmente se sintetiza en que todo se hizo a la carrera. A ver, Luis Miguel. Mira, el argumento principal, yo escribí un artículo en el Listín Diario hace 15, 20 días, y ninguno de los argumentos jurídicos, habían 6 argumentos, fueron debatidos. Tú tomas todo el discurso público de Punta Cana y todo el discurso público fueron muy rápidos, los permisos, hay un oscurantismo, pero ni se atreven a acusar, ni tienen evidencias, porque usted no puede tener evidencias de lo que no existe. Yo vi el programa en que usted decía, bueno, pero ¿cuál es el interés general? Realmente, este es un conflicto donde usted tiene una empresa 40 años operando en un mercado monopólico, en posición dominante, que no quiere que entre un competidor. Esto es lo más parecido a cuando teníamos a Codetel en posición de dominio que no dejaba entrar a Tricom. Y los monopolios están prohibidos por la ley, porque el régimen económico de este país es libre empresa con competencia libre, igualitaria y transparente. El aeropuerto de Bávaro, para que se entienda bien, porque yo creo que es importante a la población, y lo voy a explicar en lenguaje llano porque no tengo por qué abrumar con tecnicismos legales a personas que no son abogados. Primero, no lo estableció la Comisión Aeroportuaria. Lo dijo en la entrevista que estuvo aquí 1.000.000 de veces. La Comisión Aeroportuaria no tenía calidad. Es que la Comisión Aeroportuaria no ha establecido ese aeropuerto, ni lo ha autorizado, ni ha dado ninguna licencia. Lo que él tenía que decir aquí, pero no dice, porque la exposición es un monólogo donde él hace su propia historia en beneficio de su cliente, y yo lo entiendo, pero hay que decir la verdad. Los aeropuertos en este país se establecen muy simple. El IDAC es el organismo regulador del sistema en materia de aviación civil y da la autorización de que usted se establezca. Cuando el aeródromo es público, le hace aeropuertos, se necesita la opinión previa del Poder Ejecutivo con un decreto. Ese decreto del Poder Ejecutivo que él dice que sorprendieron a Danilo Medina, antes de ser otorgado, el consultor jurídico Flavio Darío Espinal rindió una opinión legal de 40 páginas estudiando todo el régimen de aeropuerto privado en el país, porque ustedes saben que Santiago, Romana, tienen aeropuertos privados mucho antes de que viniera el Aeropuerto Internacional de Bávaro. Y antes de dar el decreto le pidieron al IDAC, que es el organismo regulador, dígame si técnicamente ese aeropuerto puede operar. Y hubo un informe avalando que ese aeropuerto técnicamente puede operar y que no ofrece ningún problema de seguridad. Entonces, ¿quién aprobó el aeropuerto? Lo aprobó de acuerdo con la Ley de Aeronáutica Civil, la 49106, el IDAC, que es el organismo regulador, y un decreto del Poder Ejecutivo. Eso lo establece el artículo 26, letra R de la ley. ¿Qué fue lo que hizo la Comisión Aeroportuaria? La Comisión Aeroportuaria
que administra todos los aeropuertos del país, lo que ha dicho es, yo no tengo objeción, pero la Comisión Aeroportuaria no le ha dado autorización al aeropuerto de Bávaro. Eso ha venido de los organismos competentes. Lo único que ha dicho, yo no tengo objeción a que lo establezcan. Y en ese organismo, ustedes saben quiénes lo integran. El Ministerio de Obras Públicas, ASONAORE, que representa al sector, el CESAC, Medio Ambiente, en fin, están representadas todas las instituciones que tienen que ver con eso. Y todas dijeron que no tenían objeción unánimemente. Eso es lo único que ha hecho la Comisión Aeroportuaria. Con eso defino si la base legal era correcta o era incorrecta. Dicen ellos que ese fue un procedimiento a la carrera. ¿Ustedes saben desde cuándo está ese proceso caminando? Desde el 2019. La solicitud formal fue en octubre. Pero eso vino desde mucho antes porque los contactos con el organismo venían desde abril. En enero es que se produce la no objeción de parte de la Comisión Aeroportuaria, mucho antes de la pandemia que se declaró el 19 de marzo. Entonces la base legal de ese aeropuerto es absolutamente clara y válida de acuerdo con la ley. A la Comisión Aeroportuaria y a otras instituciones le hicieron una denuncia en el PEPCA. Una denuncia frívola e irresponsable, porque para una denuncia yo solamente me basta con decir que Yulisa posiblemente esté involucrada en un crimen o asesinato, sin ninguna prueba, y usted va a la tira, la denuncia, ¿para qué? Para lanzarle sombras al proceso. No hay una objeción legal que tenga fundamento. ¿Ustedes saben cuál es el único propósito de todo esto? Vetar las barreras de entrada a un competidor. Punta Cana tiene 40 años operando ese aeropuerto. Lo operó hasta antes del 2000 con una hoja de papel 8,5 por 11, porque no tenía autorización. Regularizó su situación a posteriori. Y óyeme, si yo fuera el señor Ranieri, yo también quisiera ese privilegio. Pero sucede que la Constitución de la República dice que los monopolios están prohibidos. En virtud, solamente en beneficio del Estado se permiten. Y que el Estado debe promover que haya libre competencia. Entonces usted ha estado en esa posición de dominio, yo lo entiendo. Tiene el mérito de que llegó hace 40 años, lo entiendo. Pero eso no le da derecho a usted invalidar a los competidores. Ese aeropuerto queda a 24 kilómetros de Punta Cana. Se establece ahí porque el 55% del turismo va a la zona este que genera el país. Se establece ahí porque hay un turismo emergente de alta calidad que va a Bávaro, que va a esa zona de Macao y demás que está en ese sector. El turista de cierto nivel, cuando escoge un hotel, busca el aeropuerto que tenga más cerca. Ayer decía, el viernes, decía el licenciado Marchena, no, pero ahí está La Romana y está Santiago. Romana queda en la provincia de La Romana. El mercado relevante en materia de competencia es el mercado geográfico en que usted se desarrolla. ¿En qué mercado opera? Opera en Higüey. Ahí es donde tenemos que establecer el mercado relevante de la competencia. Quisieron elevar el tema técnico. Nosotros, en el artículo que escribí, le saqué 21 ciudades con más de un aeropuerto. Y citaba una tan cercana como Nueva York, en que el aeropuerto Kennedy y La Guardia operan a 19 kilómetros. Comparten el espacio aéreo, que es uno de los puntos que discute la Corporación Aeroportuaria del Este, cuando dice que le pusieron 2 franqueadores, un vehículo a 200 kilómetros por hora y le dieron para allá, como de Santo Domingo a Santiago, volándose todos los peajes, volándose todas las barreras permisivas y consiguiendo los permisos de una manera oscura. Bueno, él dice oscura, pero que prueben qué consiste la oscuridad. Empezaron antes de octubre del año 2019, consiguieron una no objeción de la Comisión Aeroportuaria, recurrieron en reconsideración, el único recurso que han hecho lo perdieron, recurrieron en un recurso jerárquico que yo defendí por la corporación, lo perdieron también. Todos los permisos están ahí y se han obtenido de manera transparente y regular. El proceso que ellos hablan medioambiental, que dicen eso se hizo durante la pandemia. La primera vista pública
se hizo antes de la pandemia. Dice el abogado Marchena que estuvieron nada más 24 personas ahí. Bueno, tú citas y van las personas, porque también no es un evento artístico, Marc Anthony en Bávaro o en La Romana, que va a ir a un evento. A los temas medioambientales va la gente que tiene interés. Mire, hubo dos, la ley no obligaba a uno. La primera fue el 17, no había pandemia todavía. Levantamos, tenemos fotos de los asistentes, tenemos un proceso verbal notarial de todo el que fue. Hicimos una encuesta en el área por género, composición de edad, de toda la comunidad en cuanto a la posición del proyecto. Ellos no fueron, y dos de las entidades vinculadas a ello, como lo es el clúster turístico y como lo es Azul Oeste, me parece que se llama, tenían y declararon que ellas se quejaban porque no le enviaron una invitación especial. Es que en materia de medio ambiente no se hacen invitaciones especiales, se hacen publicaciones INREN. Todo eso se hizo. Se hicieron estudios medioambientales avalados por personas cualificadas. Por ejemplo, la persona que lo hizo aquí de parte de ellos tiene más de 14 años en el sector. En materia de medio ambiente usted no busca a cualquiera, tienen que ser personas que estén avaladas por el departamento, una persona con un tremendo currículum que nosotros depositamos en un recurso defendiendo el de reconsideración de ello en medio ambiente, y se consiguieron todos los permisos medioambientales. Tenemos toda la documentación, tenemos los estudios. Lo de Confotur, que es otro tema que él trata. Confotur, ellos tienen los privilegios bajo la ley anterior, pero no quieren que se lo den. Y dice él aquí, de una manera ingenua, lo voy a poner así porque no quiero ser con el colega duro, que la ley no permite eso. Mire, bajo la ley que crea el Confotur, un restaurante, un campo de golf, un acuario se puede clasificar, un puerto se puede clasificar. Y yo le pregunto, sentido común, no tenemos que ser abogados. Si yo puedo clasificar un acuario, si yo puedo clasificar una empresa de artesanía, yo no puedo clasificar bajo los incentivos que ofrece Confotur a un aeropuerto que permite la entrada del elemento fundamental de la industria, que son los turistas. Pero por Dios, toda infraestructura que coadyuve a la industria del turismo puede ser clasificada bajo esa ley. ¿Cuándo se le ocurrió al Grupo Abrisa construir este aeropuerto? Bueno, yo no le puedo decir la decisión, el momento empresarial en que eso se gestó, porque yo soy un abogado que ha entrado en el escenario a posteriori, pero yo sí le puedo decir que ese no es un proceso que se originó en julio durante la pandemia, ese es un proceso que venía de viejo. Se lo pregunto porque usted habla del proceso como ocurrió en octubre de 2019. Hay que ubicar... esa es una idea que se viene gestando desde antes. Correcto, pero hay que ubicar en la conversación qué estaba ocurriendo en octubre del 2019. Estábamos en plena campaña electoral y esta situación, por supuesto, también trae a colación algunas dudas con relación al proceso. En plena campaña electoral se decide iniciar este proceso para construcción de aeropuertos, solicitudes de permisos. Esto, por supuesto, crea ruido en el tema de la negociación. Puede crear ruido, pero eso es legítimo y no es ilegal. Las autoridades se mantienen hasta el 16 de agosto y tienen las facultades y atribuciones que le da la ley para emitir los actos que son de su competencia. Ese proceso tiene al órgano regulador del sistema, que es el IDAC, que dijo ahí puede operar un aeropuerto. Tiene una no objeción de la Comisión Aeroportuaria. Tiene un decreto del Poder Ejecutivo que antes de darlo le dijo, IDAC, ahí puede funcionar un aeropuerto. Cosa inusual porque la ley dice que cuando el aeródromo es público, el Poder Ejecutivo es primero el que habla. Aquí habló de último, esperando que el IDAC le dijera, porque tiene una formación técnica y la tenía que avalar. Dieron el decreto, lo declaró además, porque cuando el aeropuerto es internacional es el presidente de la República el que dice, usted puede ir a recibir vuelos que traigan, que sean internacionales y que puedan a su vez partir hacia destinos internacionales. Y eso fue lo que se hizo. Tiene la aprobación del Confotur, pero él disfrutó del Confotur. Miles de millones de pesos le ha costado en sacrificio fiscal al Estado dominicano. Tiene la aprobación de medio ambiente. Un aeropuerto no es la planta de Chernobyl, que va a contaminar, por Dios. Se obtuvo con todos los permisos. Se hicieron la vista pública 2 en vez de 1. El estudio de aves, que ellos se quejan, lo hizo la institución, la antigua Hispaniola,
de más reputación internacional en el ámbito del Caribe, en todo lo que es avifauna, matofauna y demás. O sea, ese proceso desde el punto de vista legal se ha llevado meticulosamente. Señor Pereira, la posición de Azonahores al respecto de la construcción de este aeropuerto en Bávaro, ¿qué tipo de respuesta le genera a ustedes? ¿En qué posición? Mira, Azonahores, nosotros tenemos unas estadísticas de Azonahores, todo porque Azonahores tiene vinculaciones al Grupo Punta Cana, profundas vinculaciones, que por asunto de que no me gusta personalizar situaciones, quiero referirme a la situación objetiva que estamos examinando. Usted tiene que tomar y dejar. Ellos estuvieron en la comisión aeroportuaria y no se opusieron al aeropuerto. Entonces, ¿cuántas veces Capcana, que es parte del grupo Abrisa, porque usted sabe que los azuris son los dueños de Capcana y a su vez están en este aeropuerto, cuántas veces? Nosotros tenemos las estadísticas de cuántas aprobaciones ha dado Azonahores y a las únicas que se ha opuesto son las que vienen de parte del grupo de Capcana. De manera que a mí hay que tener cuidado con las colindancias. Por ejemplo, ANA, un grupo proambiental, sale oponiéndose al aeropuerto, pero yo tengo fotos donde aparecen ellos compartiendo y muy cercanos a la cabeza principal del grupo Punta Cana. Entonces, este es un país de intereses. Ahora, miren una cosa, vamos a pensar con lo que empezamos el programa. ¿A quién le conviene un aeropuerto y a quién no le conviene? Al único que no le conviene es al grupo Punta Cana. ¿Y por qué no le conviene? Porque tiene una posición de dominio, lo que se llama en derecho de la competencia posición dominante. Él está solo. Y si yo fuera él, quisiera estar solo. Pero hay una gran barrera, y la gran barrera se llama que existe la competencia fijada por la Constitución, porque cuando hay competencia, el consumidor recibe mejores productos, mejores servicios, de más calidad y a menor precio. Pero hagamos este ejercicio breve. Si yo establezco un aeropuerto a 24 kilómetros en la zona de Bávaro para atender el turismo de esa zona, yo voy a invertir más de 220 millones de dólares en la construcción de ese aeropuerto. Ahí van a operar turoperadores, taxistas, restaurantes, tiendas de gift shop, en fin, se va a generar empleos en la zona. Posiblemente van a venir más turistas que lo que usualmente vienen. Recuerden que este es un país que ya trae más de 7 millones de personas, de turistas al año. Y eso no ha seguido aumentando por la pandemia, pero la pandemia no va a ser eterna. Pero usted dice que porque va a haber un nuevo aeropuerto va a venir más turistas. Puede venir más turistas porque hay gente que no te coge, por ejemplo, Punta Cana, porque entiende que si él va a Ubero Alto le queda relativamente lejos y prefiere irse a otro destino turístico, porque el mercado turístico es muy competido. República Dominicana no está sola en el mercado. Lo que le quiero decir es que ese es un proyecto que solo ofrece bondades. Usted no puede objetivamente, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista regulatorio, ni desde el punto de vista de competencia, decir que ese es un proyecto nocivo. Ahora, ¿qué hace Punta Cana? Objetando el medio ambiente a 24 kilómetros de distancia. Sin ningún fundamento, por cierto. Yo conozco el recurso de reconsideración y yo lo rebatí y deposité un escrito hace una semana. ¿Qué hace? Ellos son el ómnibus, el abogado el defensor del pueblo que va allá. ¿Qué hacen ellos oponiéndose a Confotur? Y usted no lo tiene. Y entonces utilizan el argumento aquí, porque ustedes no son expertos en el área, y decir, no se lo dieron a Santiago. Santiago no es polo turístico. Santiago tiene un aeropuerto porque lo quiso el sector empresarial. Y lo tiene, pero eso no es polo turístico. Romana no lo tiene porque en el momento en que aplicó no era polo turístico. ¿Pero lo tiene el grupo Punta Cana? Lo tiene el grupo Punta Cana. Y de hablan la misma forma como lo tuvieron. Igualito, con la antigua ley de turismo y nosotros con la nueva ley de turismo. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿por qué ellos no quieren que lo tengamos? Porque si tú eres competidor mío y tú tienes exenciones fiscales, tú tienes exenciones impositivas de diferente naturaleza y yo no la tengo, yo compito en desventaja contigo. Sí, hay otros beneficios. Tú tienes más beneficios, tú eres más competitiva que yo. Entonces yo entiendo eso del punto de vista humano, pero del punto de vista legal, quienes están en la ilegalidad con un monopolio, quienes están en la ilegalidad creando barreras de accesos a un competidor legítimo que tiene el derecho a la libre empresa, es el grupo Punta Cana. Y no se puede pretender que haya una monarquía de Higüey hacia allá.
ni se puede entender que hayan zares aeroportuarios. Eso no existe. El mundo de hoy, este es un mundo de democracia y transparencia. Ahora, plantéense lo siguiente: si los permisos y licencias de Punta Cana son todos oscuros, clandestinos, hijos de la corrupción, pero ¿y por qué no lo han logrado invalidar? ¿Por qué lo que llevan es la disputa a la opinión pública, tratando de satanizar al grupo Abrisa y vincularlo a un gobierno que sale, como salen la mayoría de los gobiernos, en baja en la estima pública? Con mote de corrupto. Exactamente, con motes de corrupto. Miguel, hay muchos ruidos y artificios. Demasiados. Mucho. La experiencia me dice, cuando van al PECA, digo yo, eso es ruido. Lo de Ana, que el desbroce, yo, eso es ruido y tarde. Pero, ¿dónde se está debatiendo el asunto? Creo que hay una instancia en el administrativo. Mira, oí hablar de... ¿Dónde que está ahora? No, las instancias son estas. Hicieron un recurso de reconsideración, gastando pólvora en Garza, ante la Comisión Aeroportuaria. La Comisión Aeroportuaria nunca decidió que se estableciera el aeropuerto, lo perdieron. Lanzaron un recurso jerárquico, lo perdieron. Lanzaron un recurso en medio ambiente, impugnando la licencia de nosotros a 24 kilómetros. Ellos fueron allá a erigirse en el ombudsman del medio ambiente. Y esa la acabo de contestar el lunes pasado con un escrito. Las cosas que ustedes ven ahí son risibles, por decir poco. Y quiero dar un argumento adicional, que él lo citó pero no lo elaboró. Ellos tiran al aire y te dicen, se violó el debido proceso, se violó la legalidad, se violó la teoría de los derechos propios, la confianza legítima, pero no elaboran, porque ese argumento ya se lo hemos enfrentado. Y hay cosas que, para tú decirla, tienes que buscar que no te produzcan rubor, vergüenza. Ellos pretenden que como llegaron hace 40 años, ellos tienen un derecho adquirido. Aquel viejo concepto del 68 de la ley de fomento industrial, que si tú fabricabas cajas de cartón, tú decías, un momento, la demanda son 2 millones de cajas, aquí nadie más puede producir cajas. Eso pasó a la historia. Usted no puede pretender derechos adquiridos para frenar la competencia y erigirse sempiternamente en un monopolio, porque lo prohíbe la ley. ¿El Tribunal Superior Administrativo está apoderado de algo? Que yo sepa de nada. O sea, No esto está. te está debatiendo en los sectores que yo le dije, hubo un recurso de reconsideración que perdieron, unos jerárquicos que perdieron, ahora están Y el que se impugnando contestó el lunes. el de medio ambiente. Pero fuera de medio ambiente, que se debe de definir en las próximas semanas, ¿solamente se queda esto en el espacio del Ministerio Público por tema de corrupción? Eso, ellos han puesto una denuncia que usted la verá tarde o temprano. Quizá yo vuelva a este programa o me la encuentre en un supermercado en algún lugar y le dirán, mire, la archivaron. El archivo es la solución procesal que le da un ministerio público cuando una denuncia no tiene peso específico, porque usted no encuentra evidencia, porque no le aportan nada. ¿Para qué se lanzó la denuncia en el PEPCA? Para desprestigiar al grupo de los Azuri. Bueno, y a los funcionarios que participaron también. Claro, en pero el es una... compendio de Porque permisos. mire, hay un momento político. Un gobierno que sale, los Azuris que... Pero ese proceso llega a julio en la aprobación, pero ellos lo vienen torpedeando desde antes, por eso se dilata el proceso. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vinculémoslo al anterior gobierno, lancemos la denuncia ante el PEPCA, invalidémoslo y apostemos a que el nuevo gobierno de un plumazo revoque todos los permisos y licencias que le han dado. A eso es lo que se apuesta. Mientras dudo tanto, que... el aeropuerto se sigue construyendo. Bueno, hay una autorización para construir. El aeropuerto tiene todos sus permisos y el aeropuerto ahora mismo lo que están haciendo es estudio de terreno, no que se esté erigiendo construcción física. ¿Cuándo empezaría la Yo eso no lo sé porque es un aspecto de construcción. Otras dos consideraciones de índole técnica. Dicen los abogados de Asamblea Nacional Ambiental que hay procedimientos que no se han cumplido, entre ellos no tienen permiso de no objeción del Ayuntamiento de Higüey. ¿Qué decir al respecto? Mire, empecemos por lo siguiente. Un aeropuerto es un tema especializado. ¿Cuáles son las agencias que intervienen en eso? Señalé el IDAC. Sí. El presidente de la República, porque tiene que habilitarlo para recibir tráfico nacional e internacional y para que ahí operen servicios de migración, servicios de aduana y fitosanitario, entre otros.
Señalé ese. ¿Quién regula el ordenamiento territorial de esa zona? El Ministerio de Turismo. Nosotros tenemos dos para no tener. Tenemos autorización de uso de suelo del Ministerio de Turismo porque ese aeropuerto va a estar enclavado en el centro de un polo turístico y dijo sí, ahí se puede establecer. Y también hay otra segunda donde dice que ese establecimiento es consistente con el POT, que es el Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico. El acrónimo es POT. O sea que tenemos dos. Esto no es Pero el ayuntamiento de Higüey, ¿no? Sí, pero tiene que tener en cuenta que esto no es una escuela, no es un... O sea que el ayuntamiento no tiene competencia sobre lo que ocurre en su demarcación. No, usted puede estar en la misma demarcación, pero si usted es salud pública y yo soy agricultura, somos cosas diferentes. Yo le planteo lo siguiente. Usted, si no es una escuela, si no es una torre de apartamento, ¿quién usted cree que tiene más competencia? El Ministerio de Turismo. Yo no sé si más, pero probablemente competencia tenga. Bueno, yo lo dudo que para yo obtener mi licencia ambiental, porque para un estudio medioambiental yo no necesito autorización de suelo. Y yo tengo autorización de suelo de turismo y además tengo una certificación que dice que yo estoy dentro, soy consistente con el plan sectorial de ordenamiento territorial turístico. Bien, bueno, gracias al señor Luis Miguel Pereira, abogado del Grupo Abrisa, en esta pugna entre dos grupos, así es como lo hemos denominado, entre dos grupos económicos por la construcción del aeropuerto. Añádale que hay uno que se quiere quedar sin competencia y otro que desea competir porque tiene el derecho a la libre empresa. Dos grupos claramente diferenciados que está ahí. Bueno, la ola está corriendo. La única expectativa personal que yo tengo es que hay un nuevo gobierno y hay un argumento tratando de invalidar a las autoridades salientes, aunque me llama la atención que el tema lo han orillado varias veces con el presidente Abinader y él se ha mantenido equidistante. Sí. E incluso le han hecho preguntas, de esas que mandan a hacer, porque digo, son muchos los intereses. Pregúntale al presidente y él se ha cuidado. Entonces vamos a ver hasta dónde llega corriendo la bola. Porque la expectativa es que el presidente se lo resuelva de un plumazo. Sí, yo sé, por ahí se está apuntando. Y eso, cuando tú te acostumbras al poder, te acostumbras al zarismo, tú piensas que así es que hay que resolverte las cosas. Y en la medida en que nos institucionalizamos, la gente tiene que competir y tiene que respetar el ordenamiento legal vigente. Y hay que respetarse también con lo que uno dice en los medios de comunicación, no decir medias verdades, acotejar, matizar. Las cosas hay que decirlas transparente. Bueno, Luis Miguel Pereira, tú no te disgustas si te dicen abogado, ¿verdad? Bueno, algunos me dicen jurista, algunos me dicen abogado, pero eso está tan desgastado que a veces es mejor decir Luis Miguel Pereira. Miguel Pereira, para que no diga más abogados es usted, buen fresco. Así mismo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, tengan buen día. Vamos a la pausa. Vámonos.